nuestro querido amigo Emilio Saldaña Pisu. ¿Cómo está usted, señor? Buenos Mucho gusto días. verlo. Buenos días. Feliz viernes. Feliz viernes. ¿Cómo Ahora estás? sí, muy deportivos todos. ¿Cómo puede estar uno en viernes siempre feliz? Feliz. Claro, con el espíritu renovado, la energía, todo. Piso es de los míos. Totalmente. Es de los Y se nota y lo contagia. ¿Sabes qué pasa? Que además muchas veces manejé la teoría de todo lo que no salió durante la semana en viernes, no seamos tan bien exagerados porque Pues, no va a salir. no va a salir. Si no salió lunes, martes, miércoles, jueves, no va a salir en viernes. Hay que relajar. Descansamos y el lunes retomamos la semana con todos los bríos del Eso. mundo, excepto en la parte tecnológica y del goce de este programa, por supuesto. Oye, hoy me encanta lo que nos traes porque... Temazo. Porque yo me considero, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, deporte, y sí. esto pues te ayuda muchísimo para, sobre todo, cumplir con tus objetivos, con tus metas, llevar un récord de, pues, de todo lo que estás haciendo. Claro. Y Te poder más o motiva, menos, ¿no? claro, visualizarte, ¿no? ¿Cómo Me está encanta eso? A porque- ver, Enrique. Claro. Ya me lo complicaste todo. Yo salgo y corro y ya. No, Facilito, hay tú. muchas cosas importantes. Sí. No, es bien interesante porque hoy justamente gracias a la tecnología podemos medir mucho y muy exactamente el esfuerzo que realizamos. No solamente en la distancia recorrida, por ejemplo, si se trata de correr, caminar, andar en bici, sino de la cantidad de calorías que gastamos en ese deporte en particular, qué tanto nuestro corazón, por ejemplo, está trabajando, porque además Pulsaciones, recordemos, correr, hacer bici, nadar, Sí. hacer box, implican distinto tipo de esfuerzo y en consecuencia distinto consumo calórico y distinto esfuerzo físico al grado de latidos de corazón y todo por el estilo. Ahora, algo maravilloso y quiero hacer una pausita porque les voy a recomendar 2 aplicaciones para el seguimiento del ejercicio que puedan hacer, pero la parte que me gustaría mucho resaltar el día de hoy son aplicaciones que están hechas por mujeres y habiendo celebrado, conmemorado Claro. esta semana el Día Internacional de la Mujer, comentarles algo bien interesante. Durante muchos siglos, las mujeres tuvieron prácticamente prohibida la participación en el desarrollo de ciencia y tecnología, Sí. por tonto y absurdo que pueda parecernos en este momento, en realidad. Sin embargo, la contribución que las mujeres han hecho y continúan haciendo en ciencia y tecnología es enorme. Claro. Así es. Sin más, déjenme recordarles rápidamente. En 1843, Ada Lovelace es considerada la primer programadora. Entonces, el primer programa de cómputo que existió, señoras, señores, machitos, lo hizo una mujer, cosa que nos da mucho Ahí orgullo. tenga usted. Otras mujeres muy interesantes participaron, por ejemplo, con Edward Pickering y Edwin Hubble, por quien el telescopio Hubble lleva su nombre, Claro. Sí. en toda la preparación para la investigación inicial que dio origen justamente al proyecto del telescopio. La parte no tan grata en esta historia es que tanto Pickering como Hubble inicialmente conservaron todo el crédito. Hoy sabemos que fueron mujeres las que estuvieron ahí involucradas. La primer megacomputadora, ENIAC, la primer gran computadora, ¿saben por quién estuvo construida? Ya pueden adivinarlo, sí. 6 mujeres fueron las que Wow. estuvieron involucradas en el desarrollo del código inicial Mira. para esta supercomputadora. Qué presentes hemos estado. Realmente, no, es que esa es la parte que me gustó mucho de preparar esta cápsula. Por ejemplo, el primer documento que registra una patente para poder hacer transmisiones de radio utilizando el espectro, es decir, el radio que sintonizamos el día de hoy, sí. Una mujer. Una mujer fue la que registró la patente de un primer experimento de transmisión radial o de espectro, que hoy conocemos como radio. Entonces, mujeres, les agradecemos también el uso del radio. Y finalmente, hoy día la participación de mujeres en tecnología y ciencia es vastísima, pero sin más, en el caso de México, hasta la semana pasada, la directora general de Twitter era una mujer, y a partir de esta semana, esta misma mujer hoy es la directora de Google México. claro. La primera mujer, además, directora de una oficina de Google en nuestro país. Entonces, yo quiero sí estar, además de muy orgulloso, invitar a las mujeres y las niñas que nos están viendo en este momento, invitarlas a acercarse a las carreras de ciencia Sí. y tecnología. Tiene muchas ventajas, además de que hay trabajo, cosa primordial e importante, es bien pagado, y en el caso de un país como México, en el cual el porcentaje de mujeres que además son cabeza de familia Sí. es tan grande, bueno, pues el trabajo con tecnología permite, entre otras cosas, el trabajo a distancia. Y ello permite entonces tener, ahora sí que un ojo al gato y el otro al garabato en el sentido de las cosas que atendemos. Obviamente esto lo podemos hacer también hombres, Sí. pero resaltar la importancia de tener más mujeres haciendo ciencia y tecnología
porque las necesitamos Así es. definitivamente. Exactamente. Y estas dos aplicaciones que les comparto el día de hoy justamente, además de ser muy famosas, están hechas por mujeres. La primera aplicación se llama Endomondo. Y es una Endomondo. aplicación Endomondo. que nos permite darle seguimiento a prácticamente cualquier ejercicio que podamos imaginar hacer. Están viendo en su pantalla algunas de las pantallas que tiene la aplicación y nos permite determinar qué ejercicio. Voy a caminar, correr, bicicleta, jogging, box, esgrima, alpinismo. De verdad, la lista es impresionante. Y una vez que determino qué ejercicio voy a hacer, la aplicación me da seguimiento a la distancia recorrida, las calorías que consumí, los latidos del corazón e incluso puedo compartir con amigos o con amigas ejercicios específicos y todos tenerlo registrado o compartir con mi comunidad qué ejercicios he ido haciendo. Por supuesto, la vamos a compartir en las redes sociales de tus ciudades. Es una aplicación que está en español, es gratuita y es compatible prácticamente con cualquier dispositivo. Qué bueno. Oye, pero que todo esto lo tengan mide nada más con esa app. todo con esta sola O sea, app. no De hecho, requiere 1000 aparatos, No, al o- contrario. Es más, no necesita ni siquiera o un teléfono o un cosito en los tenis Smartwatch, o nada. Con el nada puro de eso. teléfono Wow. van a estar midiendo toda esta información que comentaba. Y la otra aplicación hecha por una mujer es una aplicación, además de ser mexicana la aplicación, la desarrolladora es mexicana, se llama Paola Villarreal. Le mandamos además un gran saludo. Y ella desarrolló la aplicación Ecobici. Ay, nos encanta. Todos la usamos aquí. Todos. Hay una ¿eh? historia Todos interesante Ecobici. además, La razón por la que nace inicialmente la aplicación de Ecobici es precisamente porque Paola Villarreal, como desarrolladora, se encontró con el dilema de llegar a varias biciestaciones y descubrir que no había bicis disponibles. Y le frustraba mucho decir, híjole, corrí 2 cuadras más para tratar de llegar a la Ecobici y total que no hubo. Y eso la impulsó a desarrollar esta aplicación que inicialmente la hizo para resolver una necesidad personal Sí. y posteriormente pues es parte de lo que conforma las características de Ecobici. Y hay que útil. decirlo que para los usuarios de Covici es una aplicación súper Es útil, indispensable, entonces Sí, indispensable. felicidades y gracias a las mujeres que han participado en ciencia y tecnología y esperamos más mujeres y niñas haciendo ciencia y tecnología con Un todos nosotros. reconocimiento Así es. a De verdad todas que sí. ellas. Gracias.